A ver, ¿qué pesa más, los datos o los sentimientos? ¿Hablamos de mérito o de cuotas? ¿Es posible debatir de verdad o estamos quizá ante un diálogo de sordos? Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos metemos de cabeza en una compilación de debates virales sobre feminismo que ha generado muchísima conversación en redes. Nuestro objetivo aquí es muy claro. Vamos a analizar, de la forma más neutra posible, los argumentos, las cifras y las narrativas que chocan entre sí. Queremos entender no solo lo que se dice, sino por qué estas conversaciones acaban casi siempre en un callejón sin salida. Para intentar desenredar esta madeja, hemos dividido el análisis en 6 puntos clave, que son como los epicentros de la discusión. Primero, la tensión entre las estadísticas de violencia y el miedo personal. Segundo, la diferencia que se plantea entre tener miedo y tomar precauciones. Tercero, la polémica que rodea las cuotas laborales. Cuarto, el debate sobre las cifras del aborto. Quinto, la idea de que el feminismo puede ser un negocio. Y para terminar, la dificultad a la hora de definir un término fundamental, el patriarcado. Muy bien, pues vamos al lío con el primer punto. Y aquí el choque es directo e inmediato. Por un lado, la sensación personal, la emoción del miedo, y por otro, los datos estadísticos fríos sobre la violencia en la calle. La primera postura, como vemos en esta cita, nace de las tripas de una experiencia de miedo muy real para quien la siente. Es un argumento que va directo a la emoción y se centra en un temor muy concreto, la violencia de género. Es que no se habla de que te roben la cartera, no. Se habla de violación, de secuestro y de cómo ese miedo condiciona la libertad en el día a día. Y claro, es un argumento muy potente, porque las historias personales y las emociones conectan a un nivel mucho más profundo que cualquier dato abstracto. Y justo enfrente de esa vivencia tan personal, el contraargumento que se presenta en el debate es puramente estadístico, y busca desmontar esa premisa. Se saca a la luz una cifra del Instituto Nacional de Estadística de España, el INE, que dice que en la calle mueren asesinados 3 veces más hombres que mujeres. Es un dato frío, sí, directo, y que choca frontalmente con la narrativa del miedo específico de género. Lo que plantea es que si nos fijamos solo en los números de homicidios, el espacio público es, estadísticamente, más peligroso para los hombres. Y aquí es donde vemos cómo se rompe la baraja. Es un patrón que se repite mucho en estas discusiones. La reacción al dato no es presentar otra estadística, sino admitir que no se conoce y pedir contexto. Esto es clave porque ilustra perfectamente cómo el diálogo se estanca cuando un argumento basado en la emoción choca con uno basado en datos brutos. Psicológicamente, cuando un dato contradice algo que sentimos muy adentro, muchas veces no lo vemos como información, sino como un ataque, y así es muy difícil construir puentes. Pasemos ahora al segundo tema, que profundiza un poco más en la psicología de la seguridad. El debate aquí se centra en una diferencia que puede parecer pequeña, pero que es fundamental en el vídeo, la que hay entre sentir miedo y simplemente tomar precauciones. En esta tabla vemos cómo se intentan separar dos ideas. Por un lado, se presenta el miedo no como algo que surge de forma natural, sino como una emoción que ha sido impuesta por una ideología. Por otro lado, la precaución se describe como una acción racional, universal, algo que hacemos todos, hombres y mujeres, ante los riesgos de la vida. Esta distinción es la base del argumento que se presenta, porque busca cambiar las reglas del juego. No se niega que haya peligros, pero se pone en duda de dónde viene la respuesta emocional a ese peligro. Y esta cita es básicamente el corazón de la acusación de una de las partes. Es muy directa. Lo que se está diciendo sin rodeos es que el miedo que sienten algunas mujeres no es una respuesta natural a la realidad que viven, sino una narrativa que ha sido construida e inculcada ideológicamente por el propio movimiento feminista. Un argumento que sugiere que el feminismo, en lugar de empoderar, estaría creando un sentimiento de víctima y un temor que, según esta postura, no se corresponde con la realidad estadística. Venga, cambiamos de tercio. El tercer punto de debate nos lleva al mundo profesional. La polémica aquí gira en torno a las políticas de acción afirmativa, y más concretamente, sobre las cuotas de género que reservan plazas en algunos trabajos. La pregunta que se plantea es la del millón, y encapsula dos formas de ver el mundo que son, pues, totalmente opuestas. Por un lado, la visión de la equidad, que defiende que estas medidas son una herramienta necesaria para corregir desequilibrios que vienen de muy atrás. Y por otro, la visión de la meritocracia, que dice que estas políticas van en contra del mérito y que al final son incluso malas para las propias mujeres a las que se supone que ayudan. Una de las ponentes del vídeo lo deja clarísimo, con una postura muy en contra de las cuotas. Fijaos en las palabras que usa: insultante, inválida. Desde su punto de vista, que le reserven un puesto por ser mujer no es una ayuda, es un ataque a su valía. Lo compara con alguien que no puede competir por sí mismo, dando a entender que necesita una ventaja artificial para salir adelante. Y este argumento se refuerza con una defensa a ultranza del mérito individual. La idea es, oye, las mujeres que han llegado alto lo han hecho por su capacidad y por su trabajo, no porque ningún político les haya hecho favores.
Según esta visión, las cuotas no solo no hacen falta, sino que además infantilizan los logros de las mujeres y hacen que siempre quede la duda de si alguien está en un puesto por su talento o por una ley. Puf. Y ahora entramos en uno de los terrenos más pantanosos y polarizantes, donde los datos, otra vez, son los protagonistas. Hablamos del aborto y del impacto estadístico que, según se argumenta en el vídeo, ha tenido su legalización. La cuestión que se pone sobre la mesa, apoyándose en cifras, es si legalizar el aborto consigue que se practique menos, como se suele argumentar desde algunos sectores, o si por el contrario, lo que hace es normalizarlo y disparar el número total de intervenciones. Para defender que la legalización aumenta los casos, en el vídeo se presentan estas cifras de España. Vemos un salto desde menos de 500 abortos en 1985, cuando se despenalizó parcialmente, hasta superar los 187.000 antes del debate. El impacto visual es tremendo, ¿verdad? Un crecimiento que parece exponencial. Ahora bien, aquí hay que meter un matiz importante que en el debate no se comenta. Estas cifras son de abortos legales, registrados. Lo que no sabemos, porque es imposible de saber, es cuántos abortos clandestinos había antes de la legalización. Y para que no parezca un caso aislado, se saca también el ejemplo de Estados Unidos. Se compara la cifra de menos de 1.000 abortos legales al año antes de la famosa sentencia de 1973 con los 650.000 que se registraron el año anterior al debate. El patrón que se quiere dibujar es idéntico. La legalización va seguida de un aumento drástico en las cifras oficiales, no de una bajada. Y de nuevo, aplica el mismo matiz que antes, claro. Bueno, dejamos a un lado las cifras por un momento y cambiamos completamente de enfoque. Vamos a analizar el feminismo desde una perspectiva económica. Y aquí se plantea una idea bastante controvertida, que el movimiento podría tener detrás potentes incentivos financieros. El argumento, tal y como se define aquí, es que el feminismo se ha convertido en una especie de propaganda económica. Se afirma que hay organizaciones, a las que se refieren de forma despectiva como chiringuitos, que reciben fondos públicos y que, para seguir existiendo, necesitan que el problema de la desigualdad no solo no se solucione, sino que se perciba como algo gravísimo y constante. Es un argumento que intenta sacar el debate del terreno ideológico para llevarlo al terreno puramente económico. Y llegamos al último punto de nuestro análisis. Este ya no se centra en estadísticas ni en políticas, sino en algo más básico, el lenguaje. Antes de ver el clip, para tener una referencia, académicamente el patriarcado se suele describir como un sistema social en el que los hombres tienen el poder primario y predominan en roles de liderazgo, autoridad moral, control de la propiedad. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo se aborda en el debate. El vídeo destaca mucho este momento. Ante la pregunta directa ¿qué es el patriarcado?, la respuesta que se da es, bastante dubitativa y poco precisa. Algo así. Esto se presenta en la compilación como una supuesta prueba de debilidad del argumento. La idea es que la dificultad para explicar con claridad los conceptos teóricos más importantes de tu causa es utilizada por la otra parte para cuestionar la solidez de todo el discurso. Al final, si hacemos un resumen de todo, lo que vemos son unos patrones de conflicto muy claros que se repiten una y otra vez. El choque entre los datos fríos y la experiencia personal. La tensión entre la defensa del mérito de cada uno y la necesidad de apoyos estructurales. La batalla entre interpretar las cosas como producto de una ideología o de intereses económicos. Y la brecha que hay entre quien pide definiciones de diccionario y quien usa conceptos más amplios. Estos son los puntos donde el diálogo a menudo se rompe. Y claro, después de analizar todo esto, nos queda una pregunta final para reflexionar. Cuando las posturas parten de datos, de experiencias y hasta de definiciones tan radicalmente opuestas, ¿cómo se puede construir un diálogo que llegue a alguna parte? Si los datos no convencen a unos, si la experiencia personal no convence a los otros, ¿existe de verdad un terreno común o estamos condenados a tener conversaciones que solo sirven para reafirmarnos en lo que ya pensábamos? Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. Haz clic y comparte.